Bueno, vamos a estar viendo el tema ahora de pancreatitis aguda. Ya, pancreatitis crónica no lo vamos a ver completamente, pero les voy a dar los puntos clave que tienen que manejar, ya porque a la hora de la hora termina siendo el mismo, tienen como el mismo proceso, no tienen las mismas significadas, las mismas similitudes. Ya, entonces vamos a iniciar con pancreatitis crónica, ya diré pancreatitis aguda. Ahora, la pancreatitis aguda, si alguien le llega a preguntar, doctor, a ver, dígame qué es pancreatitis aguda, no sabe nada, una super definición. Si quieren dar una super definición, tal vez cuando estén haciendo un rote, especialidad, maestría, lo que ustedes quieran, pero el examen de grado no lo hagan, porque el jurado que va a estar ahí, a no ser que su jurado vaya a ser yo o algún médico que no sea cojudo, pero normalmente los médicos que van y si son de la Gabriel son bien cojudos, son conflictivos, les gusta humillar. Peor si ustedes no son de la Gabriel. Bueno, en la Gabriel no dan examen de grado, no dan nada. Pasan directo como en la Católica. Ya les van a hacer preguntas de todo. Entonces ustedes, pancreatitis aguda es una inflamación aguda del mismo páncreas. Ahora, si ustedes llegasen a querer razonar y todo, ¿qué hace el páncreas? El páncreas te libera enzimas, ¿ya? Y las enzimas estas, cuando hay algún tema, una obstrucción, que es muy similar a lo que hemos visto en la clase el lunes, ya estas enzimas no pueden salir, se acumulan, se liberan y empiezan a inflamar, irritar al páncreas. Porque el páncreas, chicas, ya, es como ustedes. Ustedes son sensibles. ¿Cuántas de ustedes no les viene que no sé, están con su cortejo, con su amiga y sienten algo y sienten que el mundo se está destruyendo y lloran por deporte, se sienten frustradas, simplemente por el tema hormonal? Ya les debe pasar al menos una vez al mes que se sienten de esa manera. El páncreas es muy similar a una mujercita. El páncreas es me mirás pero no me tocas. Porque el páncreas vos lo tocas incluso una cirugía, le haces una mala manipulación, le inflamás. Ya peor cuando hay quistes pancreáticos, es complicado el tratamiento quirúrgico. Y entonces, ahora la etiología principalmente tenemos alcohol y enfermedad de vías biliares. Cuando me refiero a enfermedad de vías biliares, estamos pensando, puede ser desde que una litiasis vesicular, el cálculo de la vesícula salió y se fue y se impactó. Ya, una colecistitis aguda, puede ser que haya habido un cálculo barro biliar que haya salido, va y se impacta y bloquea. Ya, o una colitiasis, lo mismo, puede ser algo que ha descendido desde la vía biliar, desde la vesícula hasta la ampolla de váter que va y se implanta ahí el cálculo, el hito y termina obstruyendo todo. Entonces, nosotros tenemos aquí varias opciones dentro de cuáles pueden ser las causas. Antes, en pancreatitis aguda se considera de primera instancia el alcohol. Antes, también se podía considerar luego vías biliares. Ahora, ¿por qué es esto? Porque si nosotros nos vamos a poner a ver datos estadísticos, historia, ya, la principal causa de pancreatitis aguda era el alcohol, porque antes el consumo de alcohol era mucho más alto. Antes la alimentación no era tanto de ultraprocesados, había más que era comer carne, era comer verduras, frutas, arroz, fideos. No había todo este tema del ultraprocesado, del ultrapaquetado. En cambio, ahora estos roles se han invertido. Ahora ya la gente casi no bebe todos los días, ya, pero sí come todos los días chatarra. Desde el mismo desayuno ya nosotros estamos comiendo basura. ¿Entre qué opciones tenemos? Que parece o creemos que son saludables, ya porque así nos lo han vendido como la imagen, la marca, el marketing, ya viene a ser el cereal. Fruit Loops, Chocapic, ¿qué hacemos? Cereal con leche. ¿Leche de qué? Leche de chocolatada, de frutilla. Y no es que sea un pecado, pero todo eso tiene mucho más conservantes, tiene mucho más azúcar, que después si no te mueves, no tenés una quema calórica, eso se va a empezar a acumular, uno gana de peso y como ya hemos visto en cola en un comienzo, el problema es que los cálculos se forman entre 15% de pigmentado y de colesterol. 30%. Entonces, si sumamos, aumenta más tu colesterol, aumentas de volumen, estás más gordito, vas a tener más posibilidades de formar más cálculos de colesterol. Entonces, y después de eso tenemos
los jugos pura vida, jugo pil, que son una bomba. Entonces, por eso se ha rotado. De ahí tenemos ya traumatismo, ya mal uso de el RCSP, infecciones, temas metabólicos, puede ser algo hereditario, que tengas tal vez algún gen, alguna malformación anatómica o que pueda estar entre los conductos, el tema de veneno, si tenés alguna picada por alacrán, por serpiente, puedes llegar a desarrollar pancreatitis, ¿ya? AINES también y algunos tipos de antibióticos. Y temas vasculares también, pero son menos frecuencia. Ahora, ¿cómo voy a empezar en este tema? Si quisiéramos empezar a verlo desde el tema del alcohol, ¿tu páncreas qué le va a pasar? A tu páncreas vas a tener, después de que te tomaste, o el paciente te va a llegar, es muy chistoso cómo te llega el paciente. Ya, yo creía que esto era medio de mentiras, pero es real. Te va a llegar el paciente con un dolor abdominal súbito, terriblemente intenso, y el paciente encima lo va a oler a tufo. A veces les llega a pasar que el paciente se tomó hasta el agua del florero en la fiesta, en la chupa, en lo que sea, se tomó hasta el agua del florero, ¿ya? Y al día siguiente desarrolla un dolor abdominal súbito. Te va a llegar a la consulta con tufo, así, hediendo a tufo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es cuando consumen grandes cantidades de alcohol, o en el caso que tal vez no consumió grandes cantidades de alcohol, y puede ser que sea su primera vez que tomó, o que siempre ha tomado, pero casualmente tiene algo genético donde tal vez tiene algún problema en el citocromo P450, algo puede ser genético, que puede hacer que termine ese metabolito del acetaldehído, ¿ya? Sin terminar degradándose, manteniéndose en sangre, y esto termina siendo tóxico. No solamente es tóxico en las células pancreáticas, sino es tóxico este acetaldehído, si no se termina degradando, termina siendo tóxico en todo nuestro organismo tanto cerebro, corazón, hígado, todo. Entonces, y el páncreas, como le había dicho, el páncreas es una mujercita, es mírame y no me toques. Y entonces, este efecto tóxico va a inflamar a estas células del páncreas. Y como la va a inflamar, yo le decía que el páncreas es una señorita. Si las inflamas a las células pancreáticas, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? Y si digo que son señoritas, ¿qué hacen las señoritas cuando se desesperan, se ponen tristes o lo que sea? No es porque esté haciéndome la burla de usted ni porque sea machista, es la dinámica. Se ponen a llorar, lloran. Entonces, si lloran, van a liberar sus enzimas y entre esas enzimas que son lisosómicas van a empezar a hacer su daño. Entonces, ese daño que se va a salir va a empezar a liberarse, va a empezar a lesionar, se va a empezar a autodigerir el mismo páncreas. Ya que este páncreas, ¿qué sucede? Después, ya que ya se pase todo el problema, ya se inflamó el páncreas y el esfínter de Oddi se va a inflamar. Entonces, vamos a hacer, aquí voy a hacer el dibujo, pam, pam, tengo aquí mi páncreas. Ya, conducto pancreático principal o de Wisrum. Recuerden esto, por ahí le pueden llegar a preguntar conducto pancreático principal o de Wisrum. Conducto secundario o de Santorini. La ampolla de Vater. La ampolla viene a ser el círculo y el esfínter de Oddi viene a ser el músculo que es lo que hace que se abra y se cierre. Ya, es la musculatura. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a liberar todo eso y esta ampolla de váter se va a inflamar porque, bueno, no ampolla de váter, el esfínter de Oddi se va a inflamar. Entonces, si se inflama este esfínter de Oddi, va a estar así, hipertónico, no va a poder abrirse. Entonces, si no se abra, este páncreas no va a poder vertir sus enzimas. Si no las puede vertir, va a empezar a retenerlas, se van a liberar en el interior y van a terminar produciendo un mayor daño para que haya una pancreatitis. ¿Ya? Ahora, en el tema de un cálculo que llega a darse, lo que pasa no es que haya una liberación previa ya de todas estas enzimas, sino que lo que va a pasar, vean aquí en esta imagen que está, se va a terminar obstruyendo. Un segundo, no se zoom.
Tenemos aquí la vesícula y jeringa de cálculo, ¿ya? Y alguno sale y puede venir a impactarse acá. Se va a impactar y este páncreas que tiene que vertir todas sus soluciones, sus enzimas, acá a la segunda porción del duodeno, porque por aquí va a pasar la comida, ya, o sea, ya la comida digerida, y no va a poder vertirla. Entonces se va a quedar acá y debe empezar a liberarse dentro del páncreas y produce. Ahora, una pregunta que tal vez le pueden hacer cuando le quieran medir su criterio, después que le hacen todas las preguntas así sencillitas, decirme la fisiopatología, decirme el criterio, de qué están hechos los cálculos pigmentados, colesterol, puede ser mixto, ok, y te empiezan a preguntar si todo, qué es TGO, qué es TGP, fosfatasa alcalina, preguntas sencillas. Terminan de hacerle sus preguntas así, le van a empezar a valorar su criterio. Y dentro de este criterio, ¿qué le van a decir? Doctora, ¿qué medicamento se da para que los cálculos biliares se puedan disolver? Y vos vas a decir, hay esos jugos verdes que detox, que no sé qué va a decir Valeria, ¿ya? Esos jugos detox ayuda a disolver los cálculos biliares. Puede ser, pero aquí ese es un error, es un peligro. Porque si vos tenés aquí un cálculo, y aquí les voy a mostrar en esta parte que les va a ser mucho mejor, porque por ahí a uno lo han llegado a ver. Este, segundo, vamos a cambiar acá. eh, este, ya. Por ejemplo, en esto que yo les mandé, no es para que se hagan ecografistas, ¿ya? Y dudo que les vayan a preguntar esto, pero aquí al final, esto les, esto les va a servir. Por ejemplo, nos vamos aquí al hígado, ¿ya? Vesícula biliar, coledo, esto. Vean, el colédoco tiene que medir hasta 6 milímetros. Ya, si ya llegó a pasar un cálculo, o hay un cálculo por ahí o es postquirúrgico, puede llegar a medir hasta 10 milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Perdón, estoy resfriándome y estoy ahí medio congestionado. ¿Qué significa esto? Que si ustedes agarran y el cálculo, normalmente estos cálculos, por eso se hacen las medidas, llegan a medir 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, y esto me pasó a ver, llegaron unos pacientes con la hermana menor con un cálculo de 8 centímetros, y estaban desesperados que tenían un cálculo tan grande que se podían morir por un cálculo muy grande y todo. ¿Y yo qué les había dicho a ustedes? Cuando hay una litiasis vesicular, una colelitiasis, no es una emergencia, se da antiespasmódico. ¿Cuáles pueden dar Viadil? Yo prefiero usar butilbromuro y iosina, ¿ya? Se le da butilbromuro y iosina y deja de moverse y se le programa para cirugía, pero que le habían dicho que tenía que tomar unos jugos verdes, tener una alimentación detox. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vos tenés aquí un cálculo, a ver, de 8 centímetros, así, 8 centímetros, y tu vía biliar, o sea, tu vesícula biliar, así de manera longitudinal, te mide 10 centímetros, o sea, te mide prácticamente el cálculo, es casi era el tamaño completo de toda la vesícula. Obviamente ya la vesícula estaba distendida, digamos, ¿no? Pero imagínense, ¿ustedes creen que un cálculo de 8 centímetros va a salir por esa vesícula, por el cístico, por el coledo? No va a salir. Entonces, si ustedes le dan chancacamicina, le dan detox, jugos verdes, que el jugo de lo que ustedes quieran, el peligro es que eso se vaya a ir achicando. Y esos pequeños calculitos de acá, esos calculitos que miden ya 2 milímetros, 3 milímetros, o sea, cálculos que midan así chiquititos, son los peligrosos. Entonces, si vos le das esos medicamentos, van a ir reduciendo de tamaño. Pero el peligro es que mientras que vaya reduciendo de tamaño, puede terminar saliendo y viniendo a este lugar. Entonces, ese es el peligro. Ahora, ¿qué es lo que se hace?
se programa para cirugía como un tratamiento definitivo. Ahora hay unos medicamentos que el otro día me mostraron, este, la promotora de las farmacéuticas. No lo recuerdo bien el medicamento, pero me pareció una total estupidez que te deshace estos cálculos de colesterol. Y yo preguntándoles, porque obviamente si se deshace y ayuda y completamente, preferible cooperar porque les va a salir más barato. Pero viéndolo de lo que hace ya viendo bibliografías, no son muy recomendados y no hay datos que sean específicos, concluyentes, que te digan, se dan estos medicamentos. Entonces, incluso cuando vayan a ser médicos, si llega una farmacéutica, una promotora, no empiezan a medicar lo que les dan. Pregunten, investiguen, pregúntenle a la farmacéutica o bueno, a la promotora, ¿ya? Entonces vamos a ir. Entonces, como le decía, un cálculo sale, obstruye conducto principal, ya puede ser lito, lodo, y esto se aloja en la ampolla de váter y ahí ese reflujo. No, entonces tengan en cuenta que no solamente un cálculo. Por eso le decía, incluso una colecistitis aguda, ese lodo, ese barro biliar puede terminar saliendo y puede terminar obstruyendo. Entonces, en la patogenia de esto, vamos a resumirlo. Hay factores causales: alcoholismo, traumatismo, veneno, droga, AINE, lo que sea, va a haber un daño. ¿Y qué va a haber? ¿Cuál es la enzima que ustedes tienen que recordar siempre? La tripsina es la que se activa. Y aquí hay una gama, amalgama de otras mini activaciones que van a ver que van a producirte toda la clínica. Edema, inflamación, daño vascular, hemorragia, necrosis grasa. ¿Ya? Y dentro de esto, esto puede ser súper confuso, pero yo les voy a dar un pro tips. ¿A qué me refiero? Ustedes siempre que vayan a ver algo que le pregunten fisiopatogenia, patología, lo que sea, y lean cuáles son las interleucinas que están relacionadas. Y ustedes van a decir, por ejemplo, pucha, Nicolás. Y pueden hacer una pregunta y ustedes van a decir, ¿cómo me voy a acordar de interleucina 1, 6, 8? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, imposible. ¿Ya? Entonces, ustedes para que no le vayan a pelar, siempre las interleucinas que están en la gran mayoría de los procesos, en base a lo que yo he leído, siempre hay como ese, cuando uno está en el colegio y tienen el grupito de atrás. El grupito de atrás es el que hace siempre más bulla. Siempre los grupitos de atrás son los que hacen las hochas. Aquí hay el grupito de atrás. ¿Cuáles son esas interleucinas? Obviamente, esto es como para que la chunten, digamos, ¿no? Siempre van a estar interleucina 1, 2, 3, 4, 6. De entre todas estas, las que siempre van a tener, o sea, estas son las más frecuentes, pero la que casi siempre va a estar es 2, 4, 6. Prácticamente los pares. Ya casi siempre van a estar estas en todo. Vamos a ver después cuando vayamos a ver asma, las van a ver estas. Y aparte de eso, van a tener esta de acá, que es el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, TNF, factor de necrosis tumoral, y este otro que es el interferón alfa. Siempre van a estar en la gran mayoría de los procesos cuando vayan a ver así estas respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos el factor de necrosis tumoral y aquí está el del interferón alfa. ¿Ya? Y vean, interleucina 2, interleucina 6, está la 8, bueno, aquí no está la 4, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es el PAF? Bueno, factor agregador de plaquetas, eso ya no nos interesa. Entonces, todo esto de acá, esta respuesta inflamatoria, cuando te digan, ¿cuál es la respuesta inflamatoria que va a tener la pancreatitis? La respuesta inflamatoria que va a tener la pancreatitis va a ser causal, ya por el tema del alcoholismo, litiasis, lo que ustedes quieran, golpe, RCP, AINES, veneno, lo que ustedes quieran. Todo esto de acá van a hacer que vayan a ver esos eventos intrínsecos del páncreas que se inflame, dilaten y hagan el estrago. Y eso te lleva a una pancreatitis aguda y además van a haber mediadores proinflamatorios. Porque la pancreatitis, vos decís, ok, se inflamó el páncreas, pero ¿por qué es tan grave? Porque hay mediadores proinflamatorios que te llevan a que pueda haber ese edema, inflamación, necrosis, hemorragia, absceso. Todos estos mediadores proinflamatorios empiezan a llegar y recuerden, razonemos, ¿qué significa mediador proinflamatorio? Proinflamatorio, más inflamación. Y hay más inflamación, ¿qué significa?
van a llegar más células blancas, va a haber un aumento de la permeabilidad. Entonces, con todo eso, van a llegar estas células, va a haber una guerra, van a haber muerte celular, va a haber todo. Entonces, cuando se mueven las células y todas estas sustancias se liberan y las células pierden su contenido, tienen químicos, van a hacer mayores estragos. Entonces, si a eso aumentamos que hay mayor permeabilidad, va a llegar aún más cantidad de células y obviamente después se pierden proteínas y todo, va a un adelgazamiento de esto, se va a empezar a filtrar todo. Y por eso en la pancreatitis, ahorita vamos a ver que va a haber este líquido, va a haber pérdida de líquido. Ya van a entender por qué. Entonces, ustedes aquí, si llegasen a hacerle algo de pregunta de pancreatitis, y yo le diría las posibles que son súper preguntas fijas que le van a hacer, es esto, criterios de Ramsay. Le van a decir, puta, ¿cómo voy a aprender todo esto, criterios de Ramsay? ¿O qué significan los criterios de Ramsay? Los criterios de Ramsay es lo que vas a valorar a un paciente cuando ingresa y cuando sale, más o menos. Entonces, por eso vas a hacer el llega y el échalo. ¿Para qué significa esto? Un paciente te llega y vos ves que está con la clínica, todo, te hace las buenas preguntas que yo digo que tienen que hacer. Sí, ok, pancreatitis. Y vas a decir, ya, voy a valorar Ramson, porque Ramson vas a valorar a las 0 horas y a las 48 horas de evolución. A las 0 horas, ¿qué tenés que ver? El llega. ¿Qué significa llega? La L, pero vamos a poner aquí colorcito. La L de leucocitos mayor a 16.000. La otra L de LDH, que es la lactato deshidrogenasa. La E de edad mayor de 55 años. La G de glucosa mayor de 200. Y AST, ya que este tiene que ser mayor a 250 unidades. Ahora, esta AST es el TGO. Ya por fines dinámicos está con la A. Entonces, con todo esto nosotros decimos, ok, llega mi paciente y empiezo a ver. Y aquí ya no es mucho que tengas que hacer preguntas, necesitas laboratorios, por eso en una pancreatitis se hacen muchos laboratorios. Entonces vas a ver un hemograma. ¿Para qué vas a ver el hemograma? Hay que ver los glóbulos. No, vas a ir a buscar leucocitosis. ¿Cómo están esos leucocitosis? Y te sale, tiene 17.000, 18.000, 20.000, ya, un punto. Vamos a ver lactato de deshidrogenasa. ¿Cuánto está? Pucha, mayor a 350. Ya. Otro punto. Edad, tiene 40 años. Ok, no tiene más de 55, se queda con 2 puntos. Vamos a ver su glucosa. ¿En cuánto está la glucosa? La glucosa está en 180. Ok, tiene 2 puntos. Ya. AST, el TGO, ¿en cuánto está? Está en 600. Mierda, 3 puntos. ¿Qué te dice esto? Que este paciente en la mortalidad en las primeras 0 horas, en las 0 horas, mortalidad, el porcentaje tiene de 3 puntos, tiene una mortalidad del 16% de fallecer, solamente por esos 3 puntos. Tiene 16% en ese momento. Ya después ya se hace la suma total, ya, ¿no? Después, en el échalo, que es cuando ya el paciente ya lo interna, le hace lo que querrás y a las 48 horas tenés que volver a valorar cómo está, qué vas a ver. Una gasometría, te sale déficit de base. ¿Cuándo está el déficit de base? Mayor a 4. Ok, un punto. Calcio sérico está bajando, tiene menos de 8. Ya. El decremento del hematocrito. O sea, si tu hematocrito normalmente te llega el paciente con un hematocrito del 42% y a las 48 ya tiene un hematocrito del 32, del 31%, o que ha bajado más del 10% su hematocrito. Acidosis, el boom, ¿cómo está el boom? Más de 5. Líquido, secuestro, más de 6. O sea, tenés un balance negativo en líquido. Ya, oxígeno, tu paciente en la gasometría está con menos de 60 milímetros de mercurio. Con todo esto vayas a sumar, por ejemplo, aquí teníamos 3. Aquí que tengas calcio sérico, que es lo más frecuente, y estas aquí, que son las más frecuentes, tenemos 3 más 4 7. Supuestamente aquí, Ramson, tenés una mortalidad casi del 100%. Esto ya es un paciente súper grave, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ir razonando para que no digamos, ok, tengo que ver leucocitosis, LDH, que aquí, que allá, que no sé qué. Ya, vamos a razonar. ¿Por qué va a haber leucocitosis? Si es una inflamación. Leucocitos no solamente se elevan cuando hay infección, también se elevan cuando hay inflamación. El claro ejemplo más común son niños con asma. El asma no es un proceso infeccioso, es un proceso obstructivo.
¿ya? Y los niños desarrollan fiebre y tienen leucocitosis. Ya, pero aquí, obviamente, no solamente va a haber inflamación, va a haber ya infección. Recuerden, el páncreas está conectado al duodeno. El páncreas está aquí y el duodeno va así. ¿Y qué hay en el duodeno? Una montonera de bacterias, gram negativas, anaerobias. Si hay inflamación, no sale el contenido. Puede haber este, pueden migrar las bacterias, puede haber no recuerdo el nombre de ascensión, algo así. Pueden subir las bacterias y pueden terminar proliferando. Entonces, por eso vas a ver, si tenés 16.000 o más, ya decir, ok, hay una infección. Puede ser que aparte, ahorita vamos a ver el tema de la tomografía, puede ser que hayan quistes, puede ser, entonces también. El LDH, ¿qué es el LDH? El LDH es un marcador de fase reactiva. Entonces, en este marcador de fase reactiva, si te sale elevado, sabes que hay un cuadro agudo. ¿Ya? Después, la edad. ¿Qué tiene que ver la edad? 55 años. ¿Por qué no toman 65? ¿Por qué no toman 40? ¿Por qué no toman 30? Creo que es un poco obvio. ¿Ya? Y es porque... Espera un segundo. Perdón. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque ya con el tema de la edad se va viendo el tema que pueden haber otras comorbilidades. Pueden haber otras comorbilidades, por ahí tu paciente es hipertenso, es diabético, ya lo operaron, puede tener una montonera de cosas. ¿Ya? Después, la glucosa. ¿Qué tiene que ver la glucosa? Por el tema de que si hay, como le decía, hay mayor cantidad de comorbilidades, puede ser que haya un mal manejo, puede ser que haya una hiperglucemia. Si hay una hiperglucemia, ¿ya? Aquí el riesgo son las complicaciones que pueden llegar a haber. Por ejemplo, si tienes una glucosa de 205, ok, tenés que controlarlo, tenés que tener más cuidado. Ya tenés que tener más cuidado en estos pacientes diabéticos por el tema de las infecciones. Cuesta más tratar las infecciones en un paciente diabético. Ya han debido ver un paciente diabético con alguna úlcera por decúbito, por algún pie diabético. Cuesta mucho sanar. Y aquí este páncreas va a estar así todo ulcerado con necrosis. Entonces va a costar mucho más su periodo de recuperación. ¿Ya? Y el TGO o el AST. ¿Por qué? Porque va a haber un daño en las enzimas pancreas, en las enzimas hepáticas. ¿Ya? Déficit va a ser, esto ya va a ser porque las pancreatitis pueden evolucionar a un cuadro de una acidosis metabólica. Entonces se va viendo y aparte vamos a ver hoy que puede llegar a haber menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un problema si tu paciente está entrando en shock. ¿Ya? Y aparte, el tema de los líquidos. ¿Por qué? Porque en la pancreatitis, ustedes van a ver que estos pacientes con pancreatitis, como ya les había dicho, que hay un aumento de la permeabilidad, hay una necrosis ahí que se termina comiendo el mismo páncreas a sí mismo, ya, entonces va a empezar a salir líquido, va a empezar a salir líquido y le pasamos el líquido al paciente, se va a empezar a encharcar y vas a ver que estos pacientes pueden hacer derrame pleural. Ahora, ¿por qué hacen derrame pleural? Porque cuando se acuesta el paciente, todo el líquido ahí del páncreas, el líquido peripancreático, puede ascender. Y no es que se va por el estómago, sino por la misma cavidad retroperitoneal. El abdomen está conectado con el tórax, por el diafragma. Ya, el diafragma no es un espacio completamente duro, macizo, sí, sino que tiene un orificio que es por ese mismo orificio por donde pasa el esófago, ¿ya? Y ahora el calcio, ¿qué tiene que ver el calcio? El calcio en estos casos, este, se va a empezar a salir por el tema de las alteraciones que hay con la necrosis, por el daño, entonces el calcio va a empezar a perderse, entonces por eso vamos a encontrar que el calcio va a estar más bajo, ¿ya? Y el boom, también esto es por la acidosis que va a haber. Y ahí el decremento del hematocrito, igual por el tema del ¿cómo se dice? Los quistes, la hemorragia peripancreática y todo eso. Ahora, ya tenés ahí tu Ramson, llega, échalo. Ahora vas a valorar los criterios de Baltasar. El criterio de Baltasar, pues, vas a ver que siempre un paciente con pancreatitis hay que pedir tomografía. Entonces, en la tomografía, ¿cómo puedes valorar? Ya tiene sus grados y de acuerdo a estos grados vas a darles los puntos. ¿Bien? Entonces, en estos grados, por ejemplo, si vos llegas a ver que el paciente en la tomografía está una tomografía, un páncreas normal, decir, ok, 0 puntos. Si ves que el páncreas está un poco más aumentado de tamaño, está dilatado, pero no tiene nada más, ok, 1 punto. Si vos llegas a ver que ya hay cambio en tejido peripancreático, que ya hay edema, que hay un poco más de inflamación,
principalmente edema, pues sí, ok, hay cambio en tejido peripancreático. Aquí cambio son 2 puntos. Si ya vos ves una colección, ¿qué quiere decir? Un absceso, ves una colección, 3 puntos. Si ya ves dos, tres, cuatro, o sea, más de dos abscesos, son 4 puntos. Entonces, ¿qué se refiere el grado de necrosis? Entonces, si vos ves un páncreas normal, necrosis, nada. Si yo ves un agrandamiento del páncreas, así solamente aumentado de tamaño, vean, puede ya haber un tercio de necrosis. Si ustedes ven ya que hay edema, puede ser que ya haya la mitad de necrosis. Entonces van a decir, pucha, solamente con un edema va a haber necrosis. Recuerden que yo le dije, el páncreas es como una señorita. ¿Ya? Si vos ves que el páncreas está dilatado, ya va a haber necrosis. ¿Por qué? Porque recuerden, ya se inflamó, ya liberó enzimas digestivas y se está autodigiriendo el páncreas. Entonces va a haber ya necrosis. Ya si ven colecciones, bueno, más de la mitad del páncreas ya está hecho popeche. Entonces, recuerden. Ramson llega, échalo, Baltasar, tomografía, Atlanta, criterios de Atlanta. ¿Qué significa criterios de Atlanta? Vas a hablar de tu pancreatitis leve, moderada, grave. ¿Qué significa pancreatitis leve? Tu paciente te llega, no hace falla multiorgánica, no tiene complicaciones, no tiene nada. Te llega el paciente, su dolor abdominal, le da su analgésico, todo el paciente que lo puede manejar en piso o en observación y para la casa. En cambio, una pancreatitis moderada es un paciente que hace una falla orgánica transitoria. O sea, el paciente te llega, haces criterios de Ramsson, ves que tiene leucocitosis, tiene LDH, este, tiene más de 55 años, tiene glucosa arriba de 200, tiene la AST arriba de 300, y tiene una AST de 400, AST decía hasta 150, pero tiene una AST así elevada. Entonces, vos ves que tiene todo eso. Tu paciente está hemodinámicamente inestable, alteración de la conciencia, todo lo que ustedes quieran, está con falla multiorgánica, está con ya una falla orgánica. Pero en el transcurso de 48 horas, el paciente se estabiliza. Entonces, vos decís pancreatitis moderada, pero tuvo una falla orgánica transitoria. Se solucionó, por obra y gracia del Espíritu Santo. En cambio, una pancreatitis grave es una falla orgánica que persiste. O sea, no cede en las 48, persiste y encima puede haber complicaciones. Puede complicaciones. Puede hacerse absceso peripancreático, puede haber derrame pleural, puede haber una neumonía química por el tema de que, bueno, sale el líquido peripancreático con sus enzimas y al estar acostado llega al pulmón y puede llegar a ver eso. ¿Ya? Examen físico. Bueno, sencillito. Tu paciente, dolor, piel marmorrea, que es como que vas a tener ese aspecto, vamos a colocarle, porque tiene colocado fotito, porque tu paciente aquí con pancreatitis, vas a ver característicamente que va a estar así todo, va a estar así todo sudado, con diaforético, taquimeico, ya va a estar fatigado y va a parecer como un mármol, por eso se le dice piel marmorrea, bueno, le dice moreteada, parece un mármol. Principalmente en la piel, ya sea en el abdomen, en el torso, en los brazos, va a aparecer como un mármol, ¿ya? Va a estar hipotenso, taquicárdico, derrame pleural izquierdo, no tanto derecho. ¿Por qué? Por la relación anatómica. Estertores basales, distensión abdominal, náuseas, signo de Cullen y de Grey Turner. ¿Ya qué significa? Vas a tener como una equimosis hemorrágica periumbilical o en el flanco. Ya. Por ejemplo, esto yo no llegué a ver hasta el día de hoy, no he visto. Grey Turner. No sé si ustedes ya han llegado a toparse con esto, pero por ejemplo aquí se va a ver así como una equimosis, porque hay hemorragia, obviamente, y esto es súper grave. Hasta el día de hoy no he llegado a ver. Y he tenido pacientes con pancreatitis, pero no han sido pancreatitis severa. ¿Ya? Y normalmente este es un dolor característico punzante, intenso. Pam, pam, pam. Ya. Ahora aquí le van a preguntar, ¿cuál se eleva primero, amilasa o lipasa? ¿Ya? ¿Cuál se eleva primero? Le van a decir, doctor, a ver, tu paciente tiene pancreatitis, ¿cuál se eleva primero? Lo vamos a hacer con dos colores.
La amilasa es esta, lo voy a hacer de naranja, ¿ya? Entonces tu amilasa, vamos a hacer acá primero una línea aquí, y esto va a ser 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12, 14, 15, 6, de aquí ya son 48 horas, ¿ya? Y esto de acá, 24 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? Un segundo, el marcador. Otro. Entonces, tu amilasa, ya, va a estar aquí todo normal, tu amilasa. Normal, y a las 2 horas se va a empezar a elevar hasta las 12 horas, todo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Se va a elevar así un pico de 12 horas, ¿ya? Y se va a mantener en ese pico hasta las 24 horas. Esta es la amilasa. Posterior a eso, ya empieza a decaer, ¿ya? En cambio, vamos a hacerlo con azulito. La lipasa, ¿qué va a hacer? Va a mantenerse así, 2, 4, se va a empezar a elevar a las 4 horas. 4 horas, se va a empezar 4, 6, 8 horas. Y después de esto se va a mantener así como que fluctuando. Y después a las 24 horas va a llegar a ser su pico, a las 24 horas. Después ya se va a ir manteniendo, descendiendo. Entonces, si un paciente te llega y vos con tus preguntas y todo, y el paciente te dice, sí, lo que pasa es que me sentía muy deprimido ayer en la noche y me tomé 50 tabletas de aspirina. Ya, pancreatitis por AINE. O te dice, sí, lo que pasa es que estaba deprimido, me dejó mi cortejo y lo vi que se fue con otra en Año Nuevo y va a saltar ahora con otra en Carnaval, entonces agarré y me tomé 1 litro de lavandina. Puede hacer tal vez pancreatitis si no hace primero gastroenteritis, ¿ya? O lo que ustedes quieran. O que se fue a beber y se vio hasta el agua del florero. Te dice, eso fue ayer, antes de ayer, hace 3 días. Puedes tal vez estar considerando ya no usar tanto amilasa, si ya son hace 3 días, vas a buscar más una lipasa. Pero, en resumen, ¿cuál se eleva primero? Amilasa. ¿Ya? ¿Y cuál se eleva después? La lipasa. ¿Ya? ¿A partir de qué pico? La amilasa, su pico es prácticamente 12 horas. Y la lipasa, su pico recién es en el primer día. ¿Ya? Eso para que lo tengan clarito. Entonces, más o menos el algoritmo que ustedes tienen que tener, porque ya aquí ya si le llega un paciente con pancreatitis y le empiezan a preguntar así a 1000 de pancreatitis, ustedes para que no se fatiguen, el algoritmo de manejo, tener una sospecha de pancreatitis, ya por lo que sea que pueda tener, cuadro clínico, bebió, AINE, lo que sea, puedes ver que hay un aumento amilasa o lipasa, ya, y si vos agarras y decís, ok, tiene ambas, no te dice tomografía, rayos X, ecografía. Ya, en la ecografía, si vos en la ecografía agarras y ves que el páncreas no está visible, porque bueno, es operador dependiente, ya vos decís, ok, puede ser que sea una pancreatitis posiblemente, pero si en la ecografía vos agarras y ves que hay cambios en la ecogenicidad, ya está aumentado de tamaño, ya le pasé las medidas, ya te topas ahí con alguna colección o algo, ok, agarré y decís que pancreatitis segura, porque lo estás viendo. Ahora, en el caso que no veas nada en la ecografía, pedís una tomografía. Y en la tomografía igual, aumento, difuso, edema, líquido peripancreático, colección, no colección. Y ahí ya con esto decís pancreatitis segura. Ahora, ¿qué pasa si tenés sospecha de esta pancreatitis, ya, pero no se dan ambas premisas? O sea, como que tal vez no tenés amilasa y lipasa elevado, solamente tenés la anamnesis que te orienta a una pancreatitis. Si tu paciente no está grave, está así estable, está con dolor, que dice ecografía, para descartar otras patologías también. Ahora, si tu paciente ya está grave, está con isquemia, perforación, pero vos no lo vas a ver porque no tenés en tus ojos rayos X ni un ecógrafo en tus ojos. Entonces, si lo ves grave, hemodinámicamente inestable, saturando mal, tomografía. Y en la tomografía vos puedes toparte un páncreas normal. Ok, te vas a ver otros diagnósticos, ¿qué puede ser? Ya, pero si tu tomografía ya llegas y ves todo esto, pancreatitis segura.
Si en algún caso tu tomografía no te deja las cosas claras, como que sí, no estoy seguro, te vas a hacer una resonancia. ¿Ya? Ahora, ya tenés tu pancreatitis segura. Vas a clasificar en Atlanta. ¿Qué era Atlanta? El tema de la falla orgánica. Ya sabemos, si no hay falla orgánica, pancreatitis leve. Si hay falla orgánica transitoria, cura 48 horas, moderada. Si hay una falla orgánica que es persistente, severa. Ahora veamos. Leve, litiasis biliar. Moderada, sospecha sobre infección, necrosis. Y severa, litiasis biliar. Entonces, principalmente vamos a pensar en una litiasis biliar. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ahí vamos a ir con neumotórax. Gracias. Ahora, neumotórax. Bueno, ¿qué vamos a estar parando en el neumotórax? Para ya ir mucho más rapidito, pero sencillo, es neumotórax y atelectasia. Prácticamente se colapsó el pulmón. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Porque nosotros tenemos un neumotórax primario o un neumotórax secundario. Entonces te van a ver y te van a decir, ok, ¿cuál es el primario y cuál es el secundario? Y te van a mirar así, porque es extremadamente sencillo. Entonces vas a pensar fuera de la caja. Yo siempre les he dicho, bueno, ustedes no, pero siempre digo, cuando vayan a ver, por ejemplo, un no sé, a ver, una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria, ¿ya? Un hipercolesterolismo primario, secundario, hipertiroidismo primario, secundario. Pucha, ¿qué significa esto? Primario, siempre, toda la vida va a significar algo que es directamente del órgano, ya siempre. Por ejemplo, un un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing, ¿ya? Estos dos, por ejemplo, una enfermedad de Cushing, ¿ya? Ya es la enfermedad como tal que vas a tener esa fase en media luna, la joroba, la jiba de joroba, esa obesidad abdominal, estrías, arañas vasculares, todo eso, ¿ya? Una enfermedad de Cushing es que hay un problema, puede ser que haya un tumor directamente en la glándula suprarrenal. Eso vendría a ser una insuficiencia, insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? O perdón, sería un hipercolesterolismo primario, porque es algo directamente ahí del órgano de la glándula suprarrenal. Hay mucho cortisol, mucho corticoide. En cambio, un hipercolesterolismo secundario, ¿ya? Viene a ser de que hay algo externo, ya que no es directamente de la glándula suprarrenal. Entonces, si es algo externo, ¿yo qué tengo que pensar? Puede ser un adenoma hipofisiario que me está produciendo mucha hormona, puede ser algún tumor cerebral que me está haciendo producir mucha hormona. Entonces, por esa misma razón, ya la glándula suprarrenal se atrofia. No porque la glándula suprarrenal de por sí esté mal, sino que hay algo secundario, ajeno al órgano. Ya, por ejemplo, en este caso sería un síndrome de Cushing. ¿Qué viene sería el síndrome de Cushing? A diferencia de enfermedad de Cushing, ya lo dije, enfermedad de Cushing, hay un problema directamente en la glándula. Síndrome de Cushing ya puede ser, por ejemplo, un paciente que ha consumido corticoides durante mucho tiempo en mal manejo de las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el eje. Ya, esto le va a servir igual para otros temas. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, pero no vamos a salir, vamos a hacer, uy, ya me aceleré todo. Por ejemplo, Eh, ay, no. Aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cerebro para que entiendan este tema del eje, porque así van a entender todo después en endocrino. Y aquí tenemos riñón. Y ahorita van a entender este eje, este famosísimo eje. Ya. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome de Cushing o en cualquier tema que ustedes vayan a ver de hormona? Ya, obviamente no es tal cual así. Nosotros tenemos eje hipotálamo, hipófisis,
célula diana o órgano diana. Es hipotálamo, hipófisis. ¿Qué va a suceder? Aquí tu cerebro ya produce las hormonas. Entonces, al producir las hormonas, por ejemplo, aquí no vamos a imaginar, aquí no vamos a imaginar que estas son las glándulas suprarrenales, ¿ok? No es que esté diciendo que se produce en el riñón. Entonces, se van a producir estas hormonas y le va a mandar a la glándula suprarrenal su hormona, ¿ya? Entonces, se va a producir la ACTH, ¿ya? Que es las hormonas para la glándula suprarrenal, que van a venir ahí el tema de los glucocorticoides y todo. Nosotros en la glándula suprarrenal tenemos dos temas de hormonas. Tenemos glucocorticoides y mineralocorticoides. Glucocorticoides, bueno, tenemos para que tengan en cuenta glucocorticoides, mineralocorticoides. Mineralocorticoides, mineral. Hormonas que regulan el tema de los líquidos y todo eso. Glucocorticoides ya tenemos cortisol, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Esto cuando está normal, cuando tu órgano está sanito, agarra el cerebro, le manda aquí a la glándula suprarrenal y cuando ya se empieza a acabar la cantidad, esta glándula suprarrenal le dice, oye, ya me estoy quedando sin hormona, volveme a mandar. Ese es el resumen de tu eje. Ahora, ¿qué sucede? Si yo aquí tengo una persona que está tomando corticoides, es asmático, no sé, y está tomando ya de larga data, con malas dosis, automedicándose, bueno, vamos a tener aquí nuestra fase cuscinoide. Ya la fase en media luna, me salió ahí medio joñique y gordito, su jibita, ya bueno, imagínenselo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta persona estaba recibiendo corticoide externo, estaba recibiendo corticoide externo para su organismo y este corticoide empieza a circular en sangre. Este corticoide empieza a circular en sangre. Ya empieza a circular aquí en sangre. Ya, entonces, si empieza a circular aquí en sangre, aquí la glándula dice, ok, oye, le dice, no me mandes, no mandes corticoide, no mandes tu hormona, ya no necesito que me mandes, soy independiente, así como cuando uno se enoja con los padres, le dice, me voy de la casa, voy a ser independiente, voy a vivir mi vida. Entonces aquí ya le deja de mandar, pero le va a decir aquí al cerebro, pero ¿de dónde tenés? Si yo no te estoy mandando, yo no te estoy mandando. Entonces, aquí el cerebro le va a decir, yo no te estoy mandando. Y aquí nuestros órganos no entienden de que nosotros podemos estar tomando, digámoslo por tema dinámico. Ya, pero le dice, no importa, no me mandes, no me mandes, simplemente no lo hagas. Y como empieza a manejar malas cantidades, ¿qué sucede? Esto se atrofia. Estas glándulas de aquí, al ya no estar trabajando, se van a hacer chiquititas, se van a atrofiar. Entonces se van a atrofiar, en vez de estar así todas grandotas, se van a atrofiar. ¿Y qué sucede? Después, cuando a esta persona le cortan de golpe el corticoide, después de tanto tiempo, ¿ya? En sangre ya no va a estar circulando el corticoide, ¿ya? Y esta persona se va a descompensar. Y después aquí estos riñoncitos, bueno, esta glándula suprarrenal le va a agarrar y le va a decir, oye, ya no tengo hormona, mándame, por favor. Y ahí va a volver, es como cuando te peleaste con tus padres y volver a la casa y tus padres te quieren mandar a la mierda, te va a decir, "Ay, quiero agarrar este. ¿Te va a aceptar tu padre? Ok, vení. Ok, te mando. Pero ¿qué sucede? Esto no funciona de la noche a la mañana. Le toma tiempo empezar a producir y a esto le toma tiempo volver a adaptarse porque ha dejado de estar trabajando. ¿Ya? Entonces, ahí empieza este tema que es secundario, porque no es algo directamente de la glándula, es algo de manera externa. Esta persona tomó corticoides de mala manera, de una mala dosis, ¿ya? Entonces, primario siempre es algo directamente en el organismo. Secundario es algo externo. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, voy a borrar estos garabatos. Este, entonces, en todo es lo mismo. Como le decía, primario, causa directa del órgano. Secundario, algo externo que lo produce. Primario, ahora, ¿qué vamos a tener en primario?
el neumotórax, el pulmón, algo que se rompió. Normalmente el neumotórax primario se dice neumotórax espontáneo, que sucede de la nada. Le pasa al pulmón porque se reventó. Normalmente puede haber bulas, vesículas, ya que se rompen de la nada. Y esto es como que te sorprende porque tú ves un paciente joven que no tiene antecedente de traumatismo, que tuvo una disnea súbita y le empezó a costar respirar. En cambio, el secundario, ya esto es porque hay una causa, ya que puede ser externa al pulmón, puede ser un traumatismo, puede ser algo. Obviamente, en caso de EPOC, puedo decir, pero Nicolás, me dice que es algo externo. Sí, en el EPOC llega a haber lesiones, pero es porque había un agente externo que está lesionado. O en el caso, cuando vean los médicos que quieren hacer su colocación de vía central sin ecografía guiada, terminan reventando el pulmón. Entonces, el neumotórax secundario, ya en estos casos, normalmente es un proceso iatrogénico a veces. Ahora, también puede haber un neumotórax catamenial, que en estos casos es porque hay una endometriosis intratorácica. Endometriosis, endometritis. Endometritis, inflamación del endometrio. Endometriosis significa que hay proliferación del tejido del útero, ¿ya? En cualquier parte. Normalmente este endometriosis puede producir crecimiento del tejido del útero en el pulmón. Y eso obviamente produce, sigue con el tema del ciclo ovárico, del ciclo menstrual, puede empezar a crecer y puede terminar rompiendo estructura y puede, obviamente, puede terminar sangrando y vas a ver ahí también sangre en el pulmón de origen como de menstruación. Ahora, en temas de traumatismo, accidentes, balazos, acuchilladas y acá por colocar catéter venoso central o porque están haciendo ventilación mecánica y le hacen un barotrauma, le pasan mucha presión. Entonces, esto cuando hacen mal. Manifestaciones clínicas, un neumotórax disnea súbita. Si el paciente vos ves que ahí no te dice no he tenido traumatismo, no he tenido nada, y ahí lo ves joven o medio mayorcito, pero que no ha tenido nada, decís posiblemente un neumotórax espontáneo. Ya, si ha tenido traumatismo o algo, decís ok, neumotórax secundario. Y en ambos pacientes, el paciente va a tener dolor torácico, disnea, tos seca y a veces hemoptisis. Síncope puede ser porque obviamente le está faltando el aire. Ahora, aquí este dolor torácico casi siempre es brusco, insidioso, sí, inicio brusco, insidioso, ¿ya? Y la disnea, obviamente, porque eso está lleno, se colapsó y no hay ese intercambio gaseoso, va a haber disnea. Ahora, neumotórax, atención, esto ya es una emergencia, porque este neumotórax ya está presionando, ya los órganos del mediastino que tenemos, no solamente corazón, grandes vasos, empiezan a hacerle presión y obviamente el corazón no puede bombear normal, ya, y esto hay que hacer una descompresión inmediata que se hace con una aguja fina, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, se desinfla como un globo. Ya, ahora, en el neumotórax hay algunas maneras que vos podés agarrar y ver una placa. Principalmente, quiero que vean acá. Aquí ustedes ven estas como arañitas, ¿ya? Estos son los bronquios, cefalización. Pero nosotros vemos que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Hay un neumotórax, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, vemos completamente negro. Aquí vemos estas rayitas, y esta rayita no es que sea neumonía. Estas rayitas son los bronquios. Ya son los bronquios. Ya, en cambio, acá ya no vemos absolutamente nada, completamente negro. Ya es aire que está suelto. Entonces, y aparte de eso que vamos a llegar a ver, ¿qué más vamos a tener? Imagínense, el pulmón normal tiene que estar de esta manera. Si yo tengo un neumotórax del lado, no sé, izquierdo, de este lado, mi pulmón va a estar así, va a estar más amplio. Entonces, por ejemplo, veamos aquí que normal, vemos bueno, ni tan normal, digamos, ¿no? Pero vamos a ver cómo estos arcos intercostales van a estar más descendidos, principalmente acá como se ven, muchos más descendidos, es como que están, como que se ha colapsado y esos arcos intercostales en vez de que estén bien así curvilíneos, ya están un poquito más descendidos porque la presión los está llevando al máximo de capacidad de extensión, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el neumotórax, siempre nosotros tenemos que agarrar, y por ejemplo, aquí le voy a mostrar algunos truquitos. Por ejemplo, aquí no tengo nada, no tengo nada, absolutamente nada, porque toda esta parte no hay pulmón, solamente se reventó y ha quedado el aire suelto, ¿ya? Y aquí nosotros llegamos a ver estos bronquios.
Ya tenemos estos bronquios en todo esto, que esto viene a estar normal, pero normalmente el pulmón sano va a haber una cefalización de estos bronquios. Vean hasta dónde llegan estos bronquios. Hay una cefalización. Ahora, ¿por qué pasa esto? Cuando a ustedes le pregunten cuáles son los signos radiológicos de un neumotórax, van a agarrar y van a decir, bueno, vamos a tener del pulmón afectado, del pulmón colapsado, vamos a ver una imagen radiolúcido. ¿Qué es radiolúcido? No es que se vea claro, sino en radiografía es el día opuesto. Radiolúcido es oscuro, radiopaco es blanco. Entonces, radiolúcido oscuro, ahorita le voy a mostrar neumotórax completos, ya vamos a ver imágenes completamente oscuras. Primer signo radiográfico. Segundo signo radiográfico, para que vayan anotando, vamos a ver ya un descenso del diafragma. ¿Por qué? El pulmón tiene que estar así, pero cuando hay un neumotórax, va a estar así todo abierto el pulmón. Entonces va a haber un descenso del diafragma porque va a hacer presión. Ese es el segundo signo radiográfico. Tercer signo radiográfico, del pulmón sano va a haber una cefalización de esto, va a estar aumentado, va a estar más grueso. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar del pulmón afectado. Tercero. Cuarto, la parrilla costal, los arcos intercostales, van a estar como un poquito más descendidos, van a estar más rectilíneos, no van a estar tan curvilíneos. ¿Ya? Entonces, esos son principalmente. Ahora, cuando ya hacen un neumotórax a tensión, están haciendo mucha presión, hay un órgano chismoso que es la tráquea. Por ejemplo, si este pulmón estuviera completamente colapsado, ya estaría haciendo tanta presión que la tráquea va a terminar desplazándola y se va a ir al lado sano. ¿Ya? Ahorita vamos a seguir bien. Aquí, como ya les había dicho esto, ¿no? Le acabo de mencionar, aquí hay algunos grados, prácticamente en qué nos basamos. Grado uno ya es solamente la parte apical, la parte más superior que llega a estar. Y a grado 2 tenemos grado 2A, grado 2B. Diferencia, ya prácticamente el grado 2B, el tema de la imagen radiolúcida ya va a estar prácticamente adentrándose en la línea media clavicular. Y a un grado 3 ya prácticamente está prácticamente completamente colapsado totalmente. Entonces nosotros también podemos hablar de manera parcial, completa y total. Ya, esto lo vamos a ir viendo un poquito más para que podamos tener tiempo de las preguntas. Tenemos el signo del seno profundo. Por ejemplo, cuando hay un colapso, vean esta partecita de acá, seno profundo. Este es el signo de seno profundo. No, a veces es muy frecuente. Neumotórax tenemos, cuando son neumotórax secundarios, podemos decir normotensivo o atención. Normotensivo tenemos aquí, el pulmón se colapsó, se reventó, se llenó de aire. Imaginémonos que esta, si queremos hablar de los grados, digamos, aquí estaría mi clavícula, mi esternón, mi otra clavícula. Digamos, esto sería ya un grado 2B, digamos, ¿no? Porque ya está por dentro, o incluso un grado 3 porque está por dentro de la línea media clavicular. Esto sería un normotensivo. Ahora, ¿cómo se vería un atención? Este pulmón se colapsó y salió tanto aire que empieza a comprimir y a desplazar las estructuras del mediastino. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos todo este neumotórax, este pulmón izquierdo colapsado. Y yo les digo que normalmente en el neumotórax es un hombre y la tráquea es la mujer. ¿Ya? Esto no es porque yo lo normalice, no es por cuestiones dinámicas, no vayan a pensar que yo le pego a las mujeres, nada que ver. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, un pulmón colapsado, ¿ya? Y aparte vemos cómo está la tráquea desplazada, porque en esta dinámica el neumotórax es un hombre, cuando un hombre está enojado, está airado, no sé, ridiculez, se van, golpean paredes, rompen vidrios, la empujan a la mujer, a su esposa, le pegan a su hijo, no sé. Entonces la tráquea, que es la mujer, huye, se aparta de este pulmón que es el hombre de neumotórax, se aparta. Van a ver ese desplazamiento de la tráquea y se va hacia el pulmón sano. Y vemos aquí, obviamente, vemos, no es, parece que es un paciente que está aparte con otras patologías o no es una muy buena calidad de la imagen. Ya, pero vemos cómo está la cefalización de la trama bronquial, vean. A pesar que la calidad no es la mejor de estas radiografías, pero vemos cómo hay esa cefalización. Vemos estas rayitas chiquititas, se lo voy a pintar.
Vemos todas estas rayitas chiquititas, cómo está todo esto. Todo esto de acá son la trama bronquial. Vean cómo está de disperso todas estas rayitas. ¿Ya? Es trama bronquial. Y es porque está tratando de compensar la oxigenación del pulmón afectado. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, aquí vemos que hay neumotórax, pero no es un neumotórax completo. Podríamos estar hablando que puede ser un 2A. ¿Ya? Y aquí vemos los bronquios, ¿no? Y aquí signo, aquí también tenemos un signo del seno profundo, pero acá vean, normal, pero vean la cefalización, hasta dónde va, hasta hay un aumento de esta cefalización. Vean, llega prácticamente hasta los bordes más alejados del pulmón, más distal. Y ahora la tráquea. Bueno, vamos a pintarla aquí la tráquea. Voy a conectar esto a cargar, porque salimos de aquí y mi teléfono se va a apagar. Ya, ese es mi color. Vemos aquí la tráquea, que está como la tráquea, la división, ¿no? Hay una ligera desplazamiento, hay un ligero desplazamiento, ¿ya? Ahora aquí, este se ve mejor. Vean, aquí y este es un neumotórax severo, ya pasa, hay un colapso total. Entonces, vean, aquí todo esto, no hay trama bronquial, vean, completamente negro, completamente negro. Sí, van a ver incluso clarín o espacio arcos intercostales anteriores y posteriores, ¿ya? Y vean acá, diafragma descendido. Aquí no se lo ve la radiografía completa, pero vean, signo del seno profundo, hacia acá abajo se viene, hacia acá abajo se viene. Signo del seno profundo. Y aquí no hay eso. Y entonces, y vemos el pulmón, ¿dónde está? Es esto el pulmón. Es esto el pulmón, colapsado. ¿Ya? Entonces, aparte, vemos acá el pulmón sano y vemos cómo está la cefalización de los tramas bronquial. Vean, súper cefalizado. Hasta lo más distal, vean, hasta aquí está llegando estas pequeñas tramitas de los bronquios. Vean hasta dónde están llegando. Hasta aquí sigo viendo. Entonces, esto es porque está tratando de compensar. ¿Ya? Bueno, la tráquea está ligeramente desplazada. Veamos. Veamos cómo está la tráquea. Hasta ahí se a apreciar. Entonces, la tráquea está ligeramente desplazada. No está muy desplazada, pero tiene un poco de desplazamiento. Aquí, de nuevo, un neumotórax que grado 3, ya prácticamente un colapso total. Vemos aquí la cefalización mucho más clara, ¿no? La cefalización de la trama bronquial. Ya está tratando de compensar. Vean aquí, súper grueso la trama bronquial. Vemos acá, completamente negro. Densidad aire, radio lucio, bien oscuro. Y el pulmón está aquí, esta cosita. ¿Ya? Ahora, tratamiento, bueno. Neumotórax primario, hay disnea, ya, vos agarrás, sí, ok. Aspiración simple. ¿Ya? Si no, ok, al de tratamiento ambulatorio. Se solucionó con tu colocación de tu aguja fina y ya se salió todo el aire. No, ok, no se solucionó, sí, hay que hacer un drenaje pequeño, ya si no se ha colocado previamente. ¿Ya hubo una reexpansión y el pulmón volvió a la normalidad? Sí. Ok, si volvió a la normalidad, ¿hay fuga aérea? No. Ok, retiras el drenaje. Pero si no hay reexpansión, hay que hospitalizar y hay que colocar un sello con agua. ¿Cuál es ese sello con agua? Le colocan y es una manguera mucho más gruesa y prácticamente está como en un turril plástico grandote, ya que tiene como un poco de agua abajo y tiene que estar por debajo de la altura del paciente. Ya, si colocaste eso, ¿hay resolución? Sí, ok, retirás. Ya, no hay resolución, ok, hay que ver indicación quirúrgica, hay que ver por qué, qué está pasando. Ya, ahora, retiras el drenaje. ¿Hay un segundo episodio o hay situación especial? No, ok, alta. Si hay, ok, valorar quirúrgicamente. Hay que ver qué está pasando. Puede ser que haya algo ahí que no se está viendo en la radiografía y en la tomografía. Y aquí lo voy a pasar prácticamente en resumen. Vas a colocar la aguja fina, segundo espacio intercostal. Esto se los voy a pasar para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Aquí ahora derrame pleural. Derrame pleural, prácticamente la acumulación de líquido.
empieza a acumularse líquido y esto no es una enfermedad como tal, sino que hay un desequilibrio, es el resultado de una enfermedad. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a ver esto derrame pleural completamente distinto a un neumotórax. En un neumotórax vemos todo oscuro, aquí vemos todo blanco. Entonces, ¿por qué es blanco? No digan, se ve blanco. ¿Por qué es blanco? Razonemos. Luego hay que pensar fuera de la caja. Se ve blanco por densidad líquido. Densidad líquido capta todo esto más blanco. Entonces, ¿qué llega a pasar acá? Tenemos capilar pulmonar, capilar sistémico. Hay presiones que regulan esto. Y como yo le había hecho, presión hidrostática, coloidosmótica, o presión osmótica y oncótica, que son las presiones de los electrolitos y de las proteínas. Cuando estas presiones se llegan a alterar, ya va a haber una salida de líquido. Entonces, prácticamente puede ser que haya un aumento de la hidrostática y descenso de la oncótica. Principalmente siempre cuando vayas a ver temas de líquidos y todo esto, vas a pensar que la oncótica está mal. ¿Por qué? Porque la oncótica, yo le había dicho, oncótica es un tema de proteínas. Y ahorita me van a entender el por qué. Entonces, va a haber un aumento de estas presiones y aparte va a haber un aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque las proteínas son como los ladrillitos de la casa. Si vos tenés, por ejemplo, esta pared que yo tengo aquí atrás mía, completamente firme, maciza, no se escucha nada, ¿ya? Si yo le empiezo a sacar ladrillos por ladrillo, así como con el Jenga, voy sacando los ladrillitos, ¿qué va a hacer? Se va a hacer inestable, se va a romper, se me va a caer. Lo mismo pasa en el Jenga, empezás a sacar los ladrillitos, se cae, alguien pierde. Lo mismo pasa acá, se empiezan a perder las proteínas y se empiezan a salir, se empieza a caer todo eso y empieza a filtrarse el líquido, ¿ya? Entonces, en este derrame pleural, nosotros que vamos a tener que tener en consideración, ya, normalmente siempre va a haber un líquido pleural y se va a estar reabsorbiendo, porque tenemos ciertos mecanismos que compensan. Pero cuando algo de esto se ve alterado, ya nosotros tenemos que pensar que está fallando algo. Pueden haber neoplasias, infecciones, lo que ustedes quieran, pero también hay patologías que vienen a ser de un problema mecánico. Ahorita lo van a entender. Entonces, para llegar a ver eso, nosotros, antes de entender eso, mejor dicho, ya, y tenés un paciente con un derrame pleural, ok, hay que drenar, vas a drenar y siempre te van a decir, ok, doctor, pregunta, esto le pueden preguntar, esto recuerden súper bien, criterios del like, le voy a sacar esto, captura, se lo voy a mandar al grupo, que esto sí le pueden llegar a preguntar. Entonces, en los criterios de live, ya, ustedes tienen que decir, ok, va extrasudado, exudado. Y aquí hay una imagencita que les pasé ahorita al grupo. En exudado, normalmente, ¿qué van a pensar? Procesos paraneumónicos, todo lo que sea relacionado a neumonía, ya sea bacteriana, viral, por hongo, parásito, lo que quieran. Embolismo pulmonar, tuberculosis, neoplasia. Ok. Y trasudado, hipoluminemia, falla cardíaca, nefrótico, malnutrición, cirrosis. Ok. Eso quiero que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, en criterios de like que tienen estos de acá, esto igual se lo van a tener que aprender. Ya se la mandé esta imagen en el grupo igual. Ya tienen que recordar muy bien esto, porque esto le pueden llegar a preguntar, porque son de las cosas más frecuentes que ustedes, siendo médico general, o que ustedes al salir la lógica del examen de grado, es lo que ustedes tienen que saber mínimamente por ser ya general. Entonces, ¿cómo van a recordar? Van a decir, pucha, Nicolás, otra tabla que tengo que recordar. Aún no estamos en medicina interna y ya tengo que aprender una montonera de tablas. Ya tengo escala de Alvarado, de Tokio, tengo Baltasar, Ramson, Atlanta y ahora criterios de Light. Mierda, Nicolás. Vamos a hacerlo sencillo. Ya tenemos trasudado y aquí tengo el exudado. ¿Cómo van a recordar de la mejor manera? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer esto, yo lo voy a dividir en tres colores. Voy a tener aquí mi relación LDH pleural suero. Yo quiero que tengan en cuenta, trasudado siempre es menos grave. Pucha, esa huevada acá. Trasudado siempre es menos grave. Ya en miércoles, porque quería hacer esto con colores, lo terminé borrando los códigos. Trasudado siempre va a ser menos grave y el exudado siempre va a ser más grave. Ahora, ¿por qué? Porque en exudado tiene que haber una infección, puede haber una neoplasia más grave, más peligrosa. Ya, entonces, al ser el exudado más grave, siempre van a ser los valores mayor. Aquí está el signo mayor.
Si alguna vez ustedes se confunden cuándo es menor, cuándo es mayor, la mano izquierda, mano derecha. En el mundo hay menos zurdos que derechos, entonces derecho siempre es mayor. Si es que se chipan y se confunden como yo, ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar acá el color. Obviamente puede ser que no le funcione tan bien este método, pero esperemos que sí. Relación LDH pleural suero. ¿Qué significa esto? El valor del lactato deshidrogenasa en cantidad de líquido pleural y en el suero, o sea, en sangre. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir? Para ver, porque ya sabemos el LDH es un factor de fase aguda. Entonces, yo ya lo había hecho. Tras sudado, siempre es más leve. Entonces, menor, siempre va a ser más leve, menor, menor que el exudado. Entonces, menor 0,6, mayor 0,6. Ahora, relación proteínas pleural suero. Tras sudado siempre es menor. Menor de 0,5, exudado siempre es mayor porque es más grave, mayor a 0,5. Entonces, aquí, ¿cuál es el truco? Solamente te tienes que acordar dos números, el 6 y el 5. Empezás de mayor a menor. Ya sabemos, trasudado siempre menor, exudado siempre va a ser mayor, más leve, más grave. Ahora, LDH en líquido pleural, solamente el LDH. ¿Cuándo está tu valor de lactato deshidrogenasa en el líquido pleural? Ya sabemos, trasudado siempre va a ser menor, menor a 2 tercios. Exudado siempre va a ser mayor, mayor a 2 tercios. Entonces, no es lo mejor, pero esto se lo pueden hacer una flashcard o algo así para que puedan recordar. ¿Ya? Ahora, ¿qué terminas haciendo? Por ejemplo, aquí esto es un paciente reciente. Quiero que lo vean este laboratorio y me digan qué ven. Por ejemplo, lo que salió de ese paciente es esto. Rico, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué ven en este laboratorio? Las leo en el chat. ¿Qué ven? Aumentarle un poquito la imagen. No lo Ya. veo. O sea, más al laboratorio. Gracias. ¿Qué opinan? Lo están colocando en el chat. Los glóbulos ¿Cómo? blancos. No, 65.7. Disculpa, no te entendí. ¿Qué es lo que te llama la atención? Los glóbulos blancos. Muy bien. No sé si se Ah, gracia en casi. portugués. Sí, los glóbulos blancos les tienen que llamar la atención, chicas, aquí, si es que no se han dormido, ya vean los glóbulos blancos, 65,7, o sea, 65.000 glóbulos blancos. ¿A predominio de qué? Linfocitos. O sea, así, digamos, nomás viéndolo, leucemia linfocítica, damos, ¿no? De origen por a predominio de linfocitos. Ahora ya el hematólogo ve, ¿no? Predominio de linfocitos B, T, etcétera, todo. Ya, entonces, y aquí en el recuento normal, vean, 66.000 linfocitos, leucocitos. A predominio igual, linfocitos 72%. Y vean, al paciente le saqué 2,5 litros de esto. Obviamente no en 24 horas, ¿no? No, mentira, le salió más. Le terminó saliendo 4,5 litros, o sea, así en una semana más o menos terminó saliendo esto. Obviamente la primera punzada salió de golpe, damos casi 700 ml en la primera hora, ya, porque la paciente ingresó pálida, color papel, ya, falta de aire, disney, aparte tenía artritis reumatoide, le veo los dedos de la mano y del pie,
Un segundo, ya me están, sí, están empezando a crear. Dedo de la mano y del pie, yo dije, ok, artritis, falta de aire, yo dije, tal vez tiene una reactivación de la artritis que debe tener, ya, solamente la palpo para revisarla, hervía en fiebre. Y lo peor es que había unos estudiantes, unos internos, veo los signos virtuales, le pusieron 36,8. La paciente hervía en fiebre. Yo he prometido no ser un médico cojudo que insulte, pero miércoles ese rato casi mata al que puso 36,8. Le tomo la temperatura, 41 de fiebre y no le habían dado nada, ni siquiera un suero, nada. Entonces, mucha negligencia. Ya, entonces, oculto no se escuchaba nada. Todo el pulmón, todo el pulmón derecho tomadísimo. Y bueno, no tengo la foto de la radiografía. Ahora. Derrame pleural. Toracocentesis, diagnóstica y medir proteína y LDH, te dice el algoritmo. Ok, se cumplen criterios de todo esto, que esto es el criterio de Light. Sí, exudado, no trasudado. Y vean, insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrosis. Exudado. Si es exudado hay que medir la glucosa, citológico, recuento celular diferencial, cultivo, tinción, ya marcador, hay que ver tuberculosis. En esto, si la glucosa está en menos de 60, considero neoplasia, infecciones bacterianas, pleuritis reumatoide. Entonces yo dije, capaz estaba con un proceso reumatoideo que es una reactivación, porque es posible, pero la era peor, era una neoplasia. Sin diagnóstico, con todo esto vas a considerar tal vez una embolia pulmonar y hay que hacer tomografía. ¿Sale en la tomografía la embolia? Sí, tratar el embolismo pulmonar. No, ok. Tuberculosis, ¿sale? Sí, se trata tuberculosis. No, ahí mejor no, y mejoran los síntomas, sí, ok, observa. No mejoran los síntomas, toracoscopía con biopsia de imagen guiada. Entonces, estos son algunos, le voy a pasar estos resúmenes para que lo puedan leer. Por aquí yo les quiero mostrar esto. ¿Cómo vas a valorar un derrame pleural? Un derrame pleural, para empezar, sí. Un paciente, vos la vas a hacer la inspección, lo vas a ver que el paciente no va a estar sentado normalmente porque obviamente le va a costar respirar. El paciente va a estar con un aumento de la frecuencia cardíaca y va a estar medio jorobado y no va a poder expandir todo, o sea, no va a poder meter todo el aire completo así. ¿Por qué? Porque el líquido hace presión, irrita y le duele. A eso se le dice el dolor pleurítico, ¿ya? Entonces, y en la palpación, bueno, vas a querer decir para ver vibraciones vocales, ¿ya? Y como eso es líquido, no hay aire, prácticamente no vas a sentir como esa vibración vocal, no vas a sentir ese eco, esa vibración, no lo vas a sentir. Entonces, va a estar todo eso disminuido. Ahora en la percusión, bueno, vas a empezar a hacer percusión, no va a haber hiperresonancia, no se dice timpanismo en el tórax, se dice hiperresonancia. No va a haber, porque el hiperresonancia, por ejemplo, no sé si irán a escuchar, aquí voy a golpear el escritorio. Eso es digamos, eso es hiperresonancia, algo así como que se escucha hueco, se escucha aire, como si estuvieran golpeando un tambor. Pero acá en la pared, mate, porque es duro. Entonces, cuando hay derrame pleural, va a haber matidez. En cambio, si fuera un neumotórax, fuera hiperresonancia, porque puede estar lleno de aire, eso es brutal eco. Exploración física siempre es indicado, bueno, esto ya lo saben, uno, dos, cuatro, van a ir así paralelo, porque si empiezan solamente de un pulmón y después se pasan al otro pulmón puede ser que cometan algún error, porque la clave de ir así paralelo es comparar que lo que se escucha en el derecho se escucha en el izquierdo a la misma altura, es lo que sería hacer. Igual se va así, de esa manera. Se puede terminar ocultando la tráquea, ¿para qué? No es que sean locos, sino para ver, obviamente, si sospechaba algún estridor laringio, ¿ya? Aquí hay algunos temas, a ver, por ejemplo. La zona. ¿Dónde puede ser, por ejemplo, que vayas a ocultar la matidez si hubiera líquido pleural? En toda esta región vas a percutir la matidez. ¿Por qué? A no ser que sea un derrame pleural masivo, ¿ya? Vas a ocultar en todo matidez, pero en esta región normalmente deberías sentir la hiperresonancia. Si hay líquido pleural, matidez. Ahora, esta es la curva de Damaso, por eso viene el signo de Damaso, porque significa signo de Damaso, hay una estructura que antepone a otra estructura. Por ejemplo, derrame pleural se está anteponiendo ante el pulmón, ante el corazón, que lo va a tapar. ¿Ya? Ahora, en toda esta región, este triángulo de Galland, que va a haber hiperresonancia,
Ya es normal, porque se supone que aquí debería abundar aire, porque mientras más apical, más aire va a haber, porque el aire no está en el piso, hay mayor cantidad de aire, mayor altura. Ya, y en esta región puede haber una zona de submatidez, porque uno puede ser algo como que normal, porque prácticamente en esta región se insertan, pasan músculos, ligamentos y aparte la escápula, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, lo que no vamos a quedar. Vean, sensibilidad y especificidad. Esto a veces preguntan, ¿qué significa esto? Si yo tengo percusión mate, tengo una sensibilidad del 89%, o sea, si lo puedes topar muchas veces, ¿ya? Porque es sensible, en casi la gran mayoría de los pacientes puedes toparte percusión matíes, pero no te va a ser tan específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un roce pleural. Muy pocas veces te vas a topar con ese roce pleural, que es el líquido pleural con la capa de la pleura visceral y parietal, lo vas a sentir así. Muy rara vez, o sea, sensibilidad 5, o sea, muy poco frecuente. Pero si te topas eso, puedes decir seguro, ¿ya? Este, que es un derrame pleural, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, aquí el truco, bueno, derrame pleural vemos completamente líquido, así un derrame pleural masivo, derrame pleural igual. Derrame pleural, no hay por dónde perderse, sencillísimo. Derrame pleural, vemos, el resto del pulmón con aire normal, pero aquí derrame pleural. Toracocentesis, ahora la diferencia neumotórax, toracocentesis, neumotórax, ya sabemos, el aire se va hacia arriba, por eso se hace la punción más arriba. En cambio, la punción con aguja fina, perdón. En cambio, la toracocentesis, en caso de derrame pleural, se hace más en base. Y hay que tener obviamente cuidado si te vas a ir a hacer una toracocentesis por un derrame pleural en el pulmón derecho. Hay que tener cuidado de que no le vayas a dar el hígado. Por eso el paciente hay que tratar de hacerlo que se acueste para que se abran los arcos intercostales y decir al paciente, meta aire y aguante para que eso pueda descender y no le vayas a darle al hígado o al diafragma. Y obviamente en el izquierdo igual el cuidado con el corazón. ¿Ya? Contraindicaciones relativas, bueno, si hay algún tema de anticoagulación, hemorragia, hay una infección en la región donde está el lugar, ¿ya? Pero no hay contraindicaciones absolutas, ¿ya? ¿Quién está? Complicaciones. Ahora, de esto mismo, si vos vas a hacer una toracocentesis, puedes complicarlo y puedes producir un neumotórax. Ya puedes producir un edema pulmonar por una reexpansión, hipotensión, porque lo has hecho muy rápido, ya, o puedes pulsionar el vaso o el hígado, ¿no? Dependiendo de qué lado vayas a estar. Ahora, por ejemplo, aquí, acá, esto. ¿Cuál es el truco? Vamos a razonar. Yo siempre le digo que exudado es todo esto, porque hay un proceso infeccioso. Ahora, trasudado, porque yo digo que es un tema mecánico. Es un tema mecánico, porque aquí, ¿qué va a pasar? En este tema mecánico, ya, si tenés insuficiencia cardíaca, cirrosis o algún problema de insuficiencia renal crónica, están alterados los mecanismos. Por eso digo que es una falla mecánica. Algo mecánicamente está funcionando mal, entonces no se están regulando bien los líquidos, las proteínas y sale líquido y normalmente esto es citrino, así es blanquecino. En cambio, un exudado, como ya le muestro acá, esto es un exudado indiscutible. Pero ¿cuál es el problema? Vos al valorar aquí criterios de like, ¿ya? El problema es que los criterios de like, hay muchos que son, te salen trasudados, pero son falsos trasudados cuando en realidad es algo exudado. ¿Por qué? Por el criterio de like, ¿ya? No es muy específico, no es muy específico. Entonces, hay otras mejores opciones, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar este, de esta manera súper, hiper, mega sencilla el tema del traumatismo. Y esto de aquí les voy a pasar el día de hoy, donde estamos. Acá, voy a la reunión, volver. ¿Dónde estoy? Mm, ya, yo les voy a pasar esto el día de hoy. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en enfoque en emergencia y que les pueden llegar a preguntar? Ya, veamos. Aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenés que evitar? El ego, improvisación, esto, etcétera. Ahora, todo paciente, ustedes ya valoran el A, B, C, D, lo que ustedes quieran.
pero hay conceptos nuevos, si es que no lo han escuchado. Les presento el sample o el amplía. ¿Ya qué significa este sample o el amplía? Este sample o el amplía es que primero vas a hacer el A, B, C, D, E, que ya sabemos, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico, hipotermia, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero en la amplía, ¿qué vas a hacer? Vos, ok, valoraste todo ese el A, B, C, E. El sample significa signos y síntomas. ¿Cómo están tus pacientes? ¿Cuál es el cuadro clínico extra? El contorno, como le digo, ese pensar fuera de la caja. El antecedente importante. No es lo mismo que tengas un paciente que haya tenido un TEC, que estés manejando un paciente que tenga un TEC y que no tenga nada más, a que tenga un paciente TEC y aparte sea diabético, ¿ya? Y que y haya tenido ya un antecedente de, ¿cómo se dice? Una ACV isquémico hemorrágico. Es importante. Puede ser que ya tu paciente con el TEC ya haya tenido una ACV hemorrágica, una ACV isquémico, pueda tener un sangrado porque le reventaste alguno de esos vasos arteriales o venosos que estaban debilitados. Medicamento, un paciente que está hipotenso, en shock, ya, y le pasas adrenalina, todo, tal vez te va a costar que suba su presión, pero tal vez el paciente utiliza beta bloqueante, utiliza losartán, entonces es importante saber. Patologías, ¿qué más tiene? Tu paciente es diabético, es enfermedad renal crónica, tiene glaucoma, o sea, hipertenso, es importante. ¿Cuándo fue su última comida? Y eventos previos. ¿Qué pasó antes del accidente? Tuvo un accidente automovilístico porque antes estaba bebiendo, ya se está bebiendo, ok, puede ser que también tu paciente esté con intoxicación alcohólica. Entonces, es necesario ver todo esto, ¿ya? Entonces, el tema del shock, por ejemplo, aquí lo van a ver, se lo voy a dejar así amplio para que lo vayan leyendo. El tema del shock, ustedes van a tener en valoración paciente en emergencia, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que ver? Que tu paciente en emergencia ha tenido un golpe, un accidente automovilístico, lo que sea, pero ese tema del shock, netamente shock, tu paciente está ahí con una hipoperfusión tisular. Si está con hipoperfusión tisular, va a empezar a haber daño. Va a haber daño, ¿por qué? Porque no va a haber un buen transporte de oxígeno. Por ejemplo, yo en esta taza no está llena de café, yo me puedo poner a jugar así y no voy a derramar, porque está prácticamente ya no tengo nada. Entonces, yo estoy ahorita con una hipoperfusión de cafeína, ¿ya? Porque estoy desvelado, porque estoy posturno, porque tuve emergencia, porque tuve todo, ¿ya? Y estoy desvelado. Y entonces necesito café para seguir en mi día normal, ¿ya? Entonces, tu paciente que ha tenido un trauma, que ha tenido un shock, que ha tenido, está desangrándose, si vos le pasas líquido, no le vas a hacer nada bien, le vas a empeorar. ¿Por qué? Porque aquí la fisiopatología del shock, ¿ya? Es que el oxígeno está mal y ahora en el oxígeno no solamente vamos a hablar en shock, oxígeno y el CO2. Hay otros conceptos, el DO2, BO2, ¿ya? El BO2, el CO2 y aparte, ¿ya? ¿Qué significa esto? DO2 transporta oxígeno. Todo se transporta el oxígeno, ¿ya? Tu transporte de oxígeno obviamente va por la sangre, pero hay un valor específico que es la velocidad con la que es transportada por el glóbulo rojo. El VO2 es el consumo del oxígeno, o sea, en cuánto tiempo agarra la célula y lo consume, ¿ya? Y el RO2 es la extracción tisular, o sea, cómo la célula va a arrancar del tejido, o sea, el oxígeno mismo. ¿Ya? Entonces, entre todo esto, nosotros tenemos constantes. Si alguna de estas se ve alterada, vas a llevar a qué? Una hipoperfusión. Entonces, la clave es el oxígeno. ¿Ya? El gasto cardíaco es importante, pero lo que bombea el corazón y todo, ¿ya? Pero lo que bombea el corazón y todo, es importante, pero el problema aquí es el oxígeno, porque el oxígeno, si tú no tienes oxígeno en un traumatismo, ya es como que le vas a tener una deuda a tu cuerpo. Y la deuda a tu cuerpo, que vos le debas a tu cuerpo oxígeno, es como que vos le debas plata a los colombianos. Ahorita lo voy a explicar bien. Entonces, ustedes en esto, en esta fisiopatología, va a haber un déficit de base, va a haber una acidosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber un metabolismo anaeróbico. ¿Y qué significa? Ya les dije, en este tema de, por ejemplo, el ciclo de Krebs, el ATP, todo se produce aquí, por ejemplo, nuestra necesidad es el oxígeno. Si no hay sangre, tu paciente se está desangrando, ya está ahí con su herida toda abierta, lo balearon o ustedes, no sé, fueron y lo acuchillaron a su ex porque son celosas, ya se va a desangrar. Y le empiezan a pasar a su paciente, le meten los paños, le meten el dedo, le hacen torniquete, y dicen hay que ajustar, desajustar, porque si no va a ser necrosis. Burreras completamente son. Ya no hay evidencia que te muestren eso.
¿Qué va a pasar? Ese paciente, si no le pasas sangre y solamente le pasas lactato, gelatinas, soluciones, hay algo que solamente la sangre hace, que es transportar oxígeno. El líquido, como tipos de soluciones de lactato, lo que ustedes quieran, no transportan oxígeno. Entonces, si no transportan oxígeno, porque estos fluidos que hacen, no hacen nada de esto, no tienen DO2, no hacen VO2, no hacen RO2. Entonces, no va a haber sangre y la sangre no va a haber glóbulo rojo, no va a haber hemoglobina que transporta oxígeno. Si no hay eso, vas a deberle a tu cuerpo oxígeno. Y tu cuerpo es como un colombiano, te lo va a cobrar. Y su interés de nuestro organismo es que se va a elevar el lactato. Y eso te lleva a acidosis metabólica. Y ahora vas a decir, puta, Nicolás, ¿y de qué me sirve? ¿Qué me importa si hay acidosis metabólica? Bueno, acidosis metabólica te presento que es una de las 5H ya para causa parada cardiorrespiratoria. De las 5H tenemos hidrogenión, que ahí tenemos acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Dentro de todo esto, en la mayoría de los tipos de shock, excepto en shock séptico porque es distinto, va a bajar el gasto cardíaco. ¿Por qué? No va a haber sangre, no va a haber volumen que bombee, entonces el gasto cardíaco va a bajar. Y si baja el volumen, va a haber una hiperfusión celular global en todo tu cuerpo. Entonces, tu DO2 y tu VO2 va a disminuirse. Entonces, si se disminuye, tenés un problema, hipoperfusión. Ahora, en shock séptico, el paciente no está sangrando. El DO2 va a estar aumentado y va a haber un defecto en la distribución y utilización del oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí en el shock séptico va a haber una vasodilatación excesiva, extrema. Entonces va a haber oxígeno, pero no va a llegar el oxígeno porque va a estar muy vasodilatado. Va a haber una mala distribución de esto. Entonces, igual esto te va a llevar a una demanda metabólica, igual va a haber problemas con el lactato. Y va a haber desequilibrio entre todo esto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí lo que les decía, fisiopatología. Cuando esta situación de que falta oxígeno se prolonga, se va a acabar el ATP. Y como les decía, deberle a tu cuerpo es como deberle a un colombiano. Te va a cobrar al 20, al 30, 50%, te va a matar a tu esposa, a tu hijo, a tu abuelita. Entonces, se va a alterar la función celular, va a haber pérdida de la integridad celular, va a haber lisis celular y va a haber compromiso de la vida del paciente. Entonces, usa cristaloides como el Ringer, es no entender el problema del oxígeno y el transporte de oxígeno. Entonces, es algo que el agua con sal nunca va a hacer. Y aquí hay algunas fórmulas que lo vamos a ignorar ahorita. Entonces, y aparte de eso, les presento un término nuevo, que por ejemplo Fernanda estuvo unos en vivos míos, tal vez me escuchó hablar del glicocálix. Entonces, aparte que vos le pasás a tu paciente hipotenso, le metes así 8, 6, 4, 10, 12 litros de solución, le vas a joder el glicocálix. Entonces, por ejemplo, un glicocálix normal y un glicocálix con lesión. ¿Qué hace este glicocálix? Prácticamente son estos pelitos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Van a producir que haya un cuidado de la permeabilidad, o sea, va a proteger a tu vaso de la permeabilidad, lo va a proteger. Y cuando vos le pasas mucho líquido, este glicocálix se jode, es como tu flora bacteriana, ¿ya? Cuando tenés diarrea, sale tu flora bacteriana y te mandan a que tomes tu Florestor para que recuperes tu flora bacteriana. Más o menos así es el glicocálix en resumen, ¿ya? Entonces, este glicocálix, al alterarlo, te va a producir mayor tipo de complejidad y mayor cantidad de daño, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En este estudio, mira, la asociación del daño endotelial del glicocálix son los biomarcadores por la administración de un aumento del volumen y produciendo una lesión de una injuria. Es una mortalidad de 90 días. El estudio FINAC, ¿ya? ¿Qué te dice esto? Ay, ¿qué te dice esto? Prácticamente estos son todo el resumen, resultados, lo pueden buscar el estudio es de libre acceso. ¿Ya? ¿Qué conclusión nos lleva? Ya que hay una asociación entre, yo que les había dicho, la interleucina 2, 4, 6 principalmente, ¿no? Vean, interleucina 6. El VAP1, ya que este VAP1 era, aquí creo que lo anoté, no me lo anoté, pero no recuerdo ahorita exactamente qué era el VAP1, y la interleucina 6 tiene una asociación con la administración para que el paciente se vaya a UCI en el primer día. ¿Por qué? Porque como le pasan mucho volumen, le van a pasar mucho volumen, se ve que hay una asociación entre pasar mucho volumen con estos mediadores proinflamatorios, donde se altera este glicocálix. Y al alterarse este glicocálix, va a empezar a dañar y va a haber mayor inflamación. Entonces,
Este estudio, en resumen, las primeras 24 horas recibieron mucho cristaloide, solo por el hecho de recibir cristaloide disparó esto de la interleucina 6 y el VAP1. Ah, vean aquí, proteína de acción vascular 1. ¿Ya? Y esto te daña el helicocálix. Y más que el cuadro inflamatorio, te va a joder el tema de los medidores proinflamatorios. ¿Ya? Y estos cristaloides, al estar mal indicados, aumentan morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque se vio que ingresan más a UCI. Entonces, ¿cuál es la clave para pasar volumen de manera adecuada? Pasarle volumen, pero no es, yo paso volumen a diestra y siniestra. Vas pasando volumen y vas a medir índice de vena cava. Este índice de vena cava normalmente es de 1,5 a 2,5 centímetros, ¿qué quiere decir? De 15 a 25 milímetros. Así está en el resumen que les pasé de ecografía. ¿Ya? Entonces, si vos aquí tu vena cava mide menos de 1 centímetro, puede ser que este trauma esté asociado con una probabilidad de hemorragia y no dice que requiera agua, requiere sangre. En cambio, si tenemos una vena cava menor a 1,5, sugiere que hay depresión de volumen, puede ser deshidratación. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Menos de uno, o sea, menos de 1 centímetro, hemorragia, pásenle sangre. Si tiene entre 1 centímetro y 1,5, o sea, 1,1, 1,4, está deshidratado. Le pasas líquido. 15 ml kilo peso y lo vas controlando. Y esto no te toma mucho tiempo. Agarras el ecógrafo y ya medí. Si está por encima de 2,5, está sobrecargado. Tu paciente está encharcado. ¿Y cuál es el problema si está encharcado? Glicocálix. ¿Qué hace el glicocálix? Una montonera de daño endotelial, se ve más complicación. Ahora, para que vos veas si esto también está normal y todo, puedes ver cómo esta vena cava se colapsa. Si esta vena cava normalmente colapsa más del 50% en la inspiración, o sea, estás midiendo y le decís al paciente meta aire, y si esto tiene un colapso menor del 50%, sugiere que hay sobrecarga. ¿Por qué menor? ¿Qué tiene que ver? Porque hay mucho líquido. Entonces la vena cava prácticamente conduce todo ese líquido y está congestionada. Entonces, si tiene un colapso que es menor del 50% de lo que viene a hacer, es que tu vena cava está toda hinchada. En cambio, si tenemos un índice vena cava que se colapsa más del 50%, significa que hay capacidad de respuesta a los líquidos, o sea, que está yendo bien, que mantenerlo así, se tiene que colapsar nomás un poquito más del 50%. Ya, y aquí está el índice, ¿no? Puedes hacer un cálculo y aquí está todo el cálculo, ¿no? Y aquí está el resumen de qué es cada cosita, para que lo tengan. Se lo voy a pasar, lo pueden revisar. Entonces, la presión arterial, ¿qué va a suceder? Ya, por ejemplo, diferencia del shock séptico. Un paciente sano. El problema del shock séptico no es que falta sangre, sino que vean cómo están los vasos de la lengua. Normal. En cambio, un shock séptico, vean, hay una mala distribución. Entonces, el problema acá no es el líquido, ¿ya? Es un tema de una mala distribución en el shock séptico, ¿ya? Entonces, bueno, quiero mostrarles otra partecita. Ah, un segundo. Ya, es una parte que les quería mostrar, les voy a mostrar ahorita otro. Eso para que tengan en cuenta en shock principalmente. Y esto de aquí. Ahora sí. Todo esto se lo voy a pasar, no se preocupe. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está mi cosa? Este debe ser. No, no era este. Segundo. Se volvió a compartir el mismo. ¿Dónde se fue mi Zoom? Volvió a la reunión. Me perdí aquí de todo. Ya. Y ahora esto es algo que es un manejo resumido en emergencia. Aquí hay cosas que no puedes olvidar, eso ya ustedes lo ven, vías de actuación, esto ya ustedes lo ven. Lo que yo quiero que hoy se les quede bien claro es esto. Todos ustedes, todos nosotros conocemos el ABCDE que nos han enseñado aquí en medicina en Bolivia. Pero como somos tan atrasados, ya esto lo aprendí en mi diplomado de emergencia, se considera un X. X, A, B, C, D, E. Como esto es lo más actualizado. Pero lo más nuevo no es el X, A, B, C, D, E.
es el MARCH. ¿Qué significa el MARCH? La M, hemorragia masiva, después ves vía aérea, después ves si tu paciente respira, después ves el tema del corazón, si hay circulación, cómo está, y la H, hipotermia. Después te vale la vida. Ahora, ¿por qué? Porque si vos te vas a ver primero, porque antes nomás al menos aquí en la Domingo Sabio era A, B, C, D, E. Nos mandaban a ver vía aérea. Ok, ves la vía aérea, tú ya lo entubas, le pasaste oxígeno, ves si respira, te vas a ver si el paciente tiene, cómo está el corazón, si hay circulación, está hipotenso, ahí busquemos dónde está la hemorragia. Hasta eso ya tu paciente se desangra. Entonces, lo que recomiendan primero es ver si tu paciente está con hemorragia masiva. Si está con hemorragia masiva, ya sea que sea, no sé, una hemorragia intraabdominal y obviamente no vas a esperar a abrir para recién ver el resto. ¿Qué significa? La M, si tiene una hemorragia abdominal oculta que tenés que entrar al quirófano, ir pidiendo paquetes globulares, pedir paquetes globulares, paquetes crioprecipitados y todo. Y ahí ya empezás a escalar, ¿ya? Y después de eso, porque a veces, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Te llega el paciente en emergencia y lo ven con el hueso salido. Ya, bueno, no con el hueso salido, lo ven con una fractura, el brazo así de forma, ¿no? Hay que hacer la reducción, que hay que colocar analgésico, que no sé qué. Y se meten los traumatos o el médico se va a pasar primero analgésico, antibiótico y todo. Y se olvidaron de tratar la hemorragia, se olvidaron de entubar, se olvidaron de ver si el paciente respira, se olvidaron si el paciente tiene hipotermia olvidar, o sea, el paciente por estar haciendo tus reducciones, por estar haciendo las curaciones, por estar haciendo puntitos en la cara porque se cortó, ¿ya? Y estar dando antibióticos, hay que hacer la impregnación para que no se infecte. ¿Qué te importa? Este es el pause que dice las guías, otros puntos a considerar. Primero, se hace, por ejemplo, aquí. Tienes de traumatismo. Esto obviamente no me llegó a mí ni nada. Ya tampoco es el tema del paciente este que llegó que el tigre le tiró un brincazo. Este es un paciente del diplomado que lo presentaron, que es un diplomado de México. Ya que fue un paciente que les llegó. El paciente estaba completamente estable. Ventilaba, saturaba 97. Estaba taquicárdico, pero la presión estaba normal. Y el médico decía, ¿ustedes qué hubieran hecho acá? Todos estos opinaban de todo, ¿no? Yo me quedé calladito nomás. Y el médico decía, cuando este paciente ingresó, empezaban a decir, hay que llamar al cirujano maxilofacial, que al oftalmólogo, que no sé qué, que llámenlo, que hay que curarle, querían lavar las heridas, pero se olvidaron que el paciente estaba sangrando, se olvidaron cómo estaba el paciente, si estaba la temperatura, se olvidaron todo. O sea, ¿qué significa? Cuando ves algo así, nosotros normalmente en Latinoamérica, esto es algo extra, somos excelentes para improvisar y muchas veces decimos que el mejor médico es el que puede solucionar la mayor cantidad de escenarios con diferentes técnicas improvisando y se les aplaude. En realidad no, porque hay ciencia que te dice qué tenés que hacer. Entonces, ¿qué es lo que decía aquí el profesor? Que a mí me gustó y por eso lo dice esto, que te decía, manténgalo, es el MCE, que significa manténgalo simple y estúpido. O sea, no te afanes de hacer cosas grandes, ya estabilizar, no te tenés que poner creativo ni nada. Porque este paciente ventilaba espontáneamente, ya lo querían entubar, querían ya meterle al quirófano, llamar al cirujano plástico, al oftalmólogo, cuando habían otros niveles por pasar. ¿Y esos otros niveles cuáles son? El March, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esto también, importante, que se tengan en cuenta este triador, este diamante de la muerte. Antes se decía triada letal, ¿ya? Y esto se pregunta como, ¿cuál es la triada letal? ¿Cuál es la triada de la muerte? Actualizadamente es diamante de la muerte. ¿Para qué significa? Hipotermia, acidosis, hipocalcemia, coagulopatía. La hipocalcemia es lo nuevo, ¿ya? Hipotermia. Tu paciente que está desangrándose, obviamente no va a haber transporte de oxígeno, no va a haber sangre que lo va a calentar. Entonces, esto va a haber una hipotermia porque va a provocar una disminución del metabolismo del metabolismo hepático del citrato. Y el citrato no metabolizado en el hígado se convierte en calcio, por tanto, disminuye el calcio sérico, o sea, no va a haber este metabolismo. Entonces, si no hay este metabolismo, va a haber menos calcio. Ahora, acidosis. Los niveles más bajos de calcio se asocian con un pH más bajo. Un pH más bajo provoca la posibilidad que hayan haber coágulos. Y coágulos pueden haber complicaciones. ¿Ya? Entonces, normalmente se manejaba que tu paciente hace hipotermia por el tema de la sangre.
hace acidosis por el tema de la sangre y por el tema del lactato, y hace coagulopatía por el tema del lactato. Pero ¿qué sucede? En todos estos tres también está condicionado el calcio. En la hipotermia se afecta el citrato. En la acidosis se afecta el calcio. En la coagulopatía, obviamente, el calcio es importante cofactor para la coagulación. Entonces, si este calcio está disminuido, vas a tener hipocalcemia. Entonces, tus niveles de calcio disminuidos van a llevarte a mayor mortalidad. Entonces, es importante. Ahora, ¿qué otro tema? Ya, en emergencias, cuando tenés un shock o algo, agarran y te dicen poner catéter 14. ¿Por qué? Porque el catéter 14 es el catéter más grande y te ayuda a meter más volumen. Ya hemos visto glicocálex. No hay que hacer eso. Y aparte, imagínense querer canalizar. Y a mí me pasó en el internado, yo veía pacientitos ya en paro, hipovolémico, en shock, y a colocar catéter 14 o cualquier catéter en una vía periférica y el paciente no tenía pulso. De todos esos pacientes, toditos se murieron. ¿Y por qué? Porque lo ideal era hacer una vía periósea, o sea, en el hueso. TX se entra y se mete y se pasa líquido, se pasa todo. ¿Ya? Y bueno, shock index, que ya van a tener tiempo. Ahora aquí, por ejemplo, otra cosa que quiero que se queden es esto de aquí. Ya, todo este tema de los inmovilizadores. Ahí es, normalmente todo paciente en trauma agarra la tabla espinal, el collarín cervical, pero hay estudios que han mostrado que no son necesarios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es así plano. Vean nuestra columna. Hay otros tipos ahora de inmovilizadores, digamos, ¿no? Y aquí hay estudios que lo van a poder revisar, van a poder leer de todo lo que agarran y hablan acerca de esto. ¿Para qué es lo que se recomienda? Estas tablas para transportar, porque van más acorde a la anatomía de nuestro cuerpo, ¿ya? O estos como cinturones de todo nuestro cuerpo, ya que esto, por ejemplo, es la camilla de pala o el KET, ya que esto prácticamente es como un super saco que te mantiene todo rígido y es preferible y es más fácil de transportar, ¿ya? Entonces, recapitulando el resumen de todo esto, para ir terminando, ¿ya? Primero, siempre un paciente en emergencia, ¿por qué no puedo hacer zoom? Y aquí puedo hacer zoom. No sé por aquí no puedo hacer zoom. Ya. Tiene que hablar en March, que viene a ser hemorragia, vía aérea, respiración, circulación, hipotermia importante, ya saben, el calcio. Segundo, el POUS, que es dolor, analgésicos, antibióticos, manejo de heridas, si merita hacer suturas, no limpieza, trauma osteoarticular. Y el tercero, hacer lo que tu paciente esté en reposo, ya darle hielo, o sea, para que disminuya la inflamación, darle medidas de compresión, ya, y elevar miembros, ya. Ahora, esto, tal vez ustedes en el examen de grado les puedan hacer estas preguntas porque va a haber la diferencia de que va a haber un médico abuelito, porque ya lo he notado, hay un médico abuelito y hay un médico más joven. El médico abuelito te pregunta las cosas a la antigua. El médico joven, a veces entre ellos mismos van a ver que no se vayan a extrañar si se discuten. Y esto normalmente porque los abuelitos son esos artritosaurios. Una boca grande para decir, en mi experiencia, yo hacía todo solo, manos pequeñas, incapaces porque no hacen ni mierda, y paran de mal humor. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dicen? Tengo más de 25 años haciéndolo así, tengo más experiencia que tú, siempre se ha hecho así. Mi guía del 1870 no dice eso, así se hace según el protocolo del hospital. Aquí los protocolos son terriblemente malos. Y entonces, para recordar, medicina es una ciencia y como toda ciencia se regula por el método científico. Entonces, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y aquí algo más, para que no se frustren porque están estresadas por su examen. Cada página que van a estudiar hoy es una vida que van a celebrar mañana. No se rindan, la medicina necesitan su pasión. Entonces, de a poco van a ir dominando todos los temas, chicas. ¿Ya? Entonces, yo esta grabación se las voy a pasar.